¿qué tal? Muy buen día. Soy el doctor Axel Sánchez Cedillo, jefe del Servicio de Cirugía Hepato-Pancreatobiliar y Trasplante de órganos abdominales del Hospital General de México. Agradezco al comité organizador por haberme invitado a hablarles sobre este tema. Bueno, el manejo del cáncer colorectal oligometastásico. La pregunta es, primero el hígado. En este estudio se analizaron 1026 pacientes con diagnóstico de cáncer colorectal. Durante su seguimiento, el 26.5% tuvo metástasis hepáticas. De estas, las dos terceras partes fueron sincrónicas, es decir, el diagnóstico de la metástasis se realizó al momento del diagnóstico del cáncer colorectal. En otro 30%, en otra tercera parte, el diagnóstico de la enfermedad hepática se realizó después del diagnóstico del cáncer colorectal, la mayoría de las ocasiones incluso ya después de resecado el tumor primario. Del tema con la detección de la metacrónica de las metástasis hepáticas es que son mayormente resecables. Es más probable someterse a un tratamiento con intención curativa cuando tienes metástasis metacrónicas que cuando se hace el diagnóstico sincrónico, al contrario de lo que pudiera pensarse. En general, el tema con las metástasis es que hay una amplia variabilidad en cuanto a la incidencia real. Entre el 20 y el 60% de las metástasis se presentan al momento del diagnóstico. Y en este caso también entre el 80 y el 90% de la enfermedad metastásica al momento del diagnóstico ya se considera irresecable en la mayoría de las series. Cada vez estamos frente a escenarios de menos enfermedad metastásica irresecable debido a que cada vez somos un poquito más agresivos en los criterios de resecabilidad. También hay que mencionar que el 50% de las muertes en carcinoma colorectal son debido precisamente a las complicaciones de las metástasis hepáticas. Por supuesto, no cabe duda que a todos los pacientes hay que tratar de llevarlos a una intervención con intenciones curativas. Esto se logra cuando se tiene metástasis hepáticas con intentar llevarlos a la resección. Sabemos que los pacientes que solo reciben tratamiento expectante, que es la línea verde, tienen una supervivencia muy baja. La mayoría se encuentran ya muertos antes del tercer año del diagnóstico. En el caso de que se realice quimioterapia paliativa, también la supervivencia mejora, aunque no alcanza supervivencias mayores al 5% a 4 años. En el caso de que se realice cualquier intervención con intención curativa, que esto tiene que ver particularmente con la resección, el downstaging para poder hacer resecable lo irresecable, tenemos supervivencias a 5 años, alrededor del 40%. Entonces no hay ninguna duda de que tenemos que buscar siempre la intención curativa en los pacientes. ¿Cómo determinamos la resecabilidad? Pues hay dos particulares temas. La determinación quirúrgica de la resecabilidad. Lo principal dentro de la determinación quirúrgica de la resecabilidad es qué tanto nosotros podemos lograr la resección completa de la enfermedad. Por supuesto, no sabemos si hay alguna enfermedad microsatélite o que no se va a detectar en ningún estudio de imagen, pero nosotros de toda la enfermedad evidente que tenemos que lograr la resecabilidad completa. Esto significa márgenes quirúrgicos negativos en la resección de las metástasis hepáticas. ¿Qué es el principal punto que nosotros debemos de cuidar? Pues que debemos de tener una adecuada reserva hepática. Esto que se refiere al remanente hepático.
Para nuestro remanente hepático, en el aspecto quirúrgico particular, buscamos siempre que haya un tránsito sanguíneo portosistémico adecuado, es decir, que tengamos un flujo de entrada adecuado y que tengamos un flujo de salida adecuado, es decir, tanto la porta como las venas suprahepáticas sean de buen calibre para disminuir el riesgo de que tengamos una enfermedad, una hipertensión portal después de la resección que no, que vaya a desencadenar falla hepática fulminante del remanente hepático o que el remanente funcional sea insuficiente por la calidad del tejido. También algo que debemos de considerar dentro de las resecciones hepáticas es que haya un drenaje biliar adecuado y que tengamos al menos dos segmentos contiguos. Hay algunas alternativas quirúrgicas como la embolización venosa portal después antes de la hepatectomía o incluso la resección hepática en dos tiempos asociada con la transección hepática, que es el ALPS. Esto va a disminuir la posibilidad de un small for size después de la resección, una falla hepática del remanente. Ahora, el punto particular y no negociable de la resecabilidad es que la cirugía se debe realizar solo que sea factible una resección R0. Es decir, si al menos nos queda una sola lesión por ahí que no se puede resecar por su localización o que nos queda fuera de la resección planeada para tener un remanente funcional, esto ya lo consideramos enfermedad residual y no, y esto ya se considera un criterio de irresecabilidad, el que no podamos dejar R0, que no podamos dejar libre de enfermedad todo el hígado con la resección. Tenemos alternativas quirúrgicas que son las hepatectomías no anatómicas, estas incluyen la mayoría de las cuñas y algunas resecciones profundas del parénquima, en el parénquima, y las hepatectomías anatómicas, que son resecciones de una parte del parénquima que corresponde a secciones o a divisiones anatómicas del hígado que ya todos conocemos, particularmente las descritas por Ocuino. En la evaluación del remanente hepático aceptamos que podemos quitar hasta un 25, que podemos dejar hasta un 25% de parénquima hepático cuando el hígado es sano y un 40% en hígado enfermo o hígado que ya ha tenido intervención con quimioterapia, también hígado cirrótico. Eh, el volumen no refleja forzosamente la función, sobre todo en hígados enfermos añosos o que se espera alguna lesión por quimioterapia, por lo que usamos algunas herramientas diagnósticas como el aclaramiento de verde indocianina o la gammagrafía con tecnesio 99. Todos estos dos estudios, por supuesto, son superiores a la tomografía para predecir la falla hepática post-hepatectomía, por lo que debe de ir de la mano la volumetría que solo es por imagen, junto con la evaluación de la función. ¿Qué alternativas tenemos para la resección hepática? En el caso de las metástasis hepáticas, podemos tener, son las bolitas en amarillo, podemos hacer unas resecciones de parénquima solamente, que son las que se hacen no anatómicas. Podemos tener una resección anatómica, que es el inciso B, donde hacemos una resección anatómica de un segmento, una sección, o incluso un lóbulo completo. Puede ser con o sin embolización portal. La embolización portal, el único fin que tiene es la hipertrofia. Ahora, tenemos las hepatectomías llamadas en dos fases, con o sin embolización portal. Esto lo que se busca es que en la hepatectomía en dos fases es que podamos tener una hipertrofia del segmento que no embolizamos y recientemente hemos atendido una nueva, bueno, ya tiene varios años, pero lo hemos empezado a hacer en México hace poco,
que es la técnica de ALPS, que es la hepatectomía también en dos fases, pero con transección hepática. Esto es entrar a hacer una hepatectomía, la transección del parénquima hepático junto con la ligadura portal. Esta, la ventaja que tiene junto con, digo, la ventaja que tiene en comparación con la pura embolización portal es que la hipertrofia es mucho más rápida y mayor, porque cuando hacemos sola la embolización portal o la ligadura portal en la hepatectomía en dos fases y mantenemos el parénquima hepático íntegro, siempre hay muchos vasos comunicantes entre una rama portal y otra que le van a mantener el flujo al lado derecho o izquierdo, dependiendo de dónde hayamos hecho la ligadura. En cambio, si hacemos la transección del parénquima hepático, cortamos al momento de la transección todas estas comunicantes que pudieran evitar que la hipertrofia sea mejor. La técnica de ALPS ha mostrado beneficio, por supuesto, en cuanto a la velocidad de la hipertrofia y la magnitud de la hipertrofia, pero también ha aumentado la morbilidad. Y por supuesto, en el último inciso, el inciso E de las opciones para el tratamiento de la enfermedad metastásica, en particular ahorita que estamos hablando de él y del cáncer colorectal, pero también funciona en algunas otras enfermedades metastásicas. Cuando es irresecable y está confinada todo el hígado y no tenemos la opción de alguna de todas estas opciones que tuvimos antes, podemos considerar el trasplante hepático. Adelante vamos a hablar de dónde y en qué pacientes particulares. ¿El margen de resección es importante? Claro que sí. Antes se pensaba que un centímetro o más era lo ideal. Hoy sabemos que no hay diferencia entre un centímetro o un milímetro de margen. Entonces, un milímetro de margen se considera suficiente. Incluso estudios actuales han mostrado una sobrevida similar cuando tenemos R0 o R1, es decir, tuvimos algún borde positivo de la resección si el tumor responde a no adyuvancia. También otra premisa importante es que la mayoría de las recurrencias ocurren fuera del margen de resección. La re-resección de márgenes, es decir, un paciente que llevamos a resección y no logramos el R0, aunque por algún margen positivo por ahí, no vale la pena meterlo a una re-resección porque no mejora en nada la supervivencia y sí aumenta la morbilidad. Por supuesto, el objetivo siempre es llevarlos a R0. Este es un punto importante que necesitamos comentar, que la determinación quirúrgica de resecabilidad es muy importante que sea realizada por un cirujano hepatobiliar. Cuando un cirujano no es hepatobiliar, la posibilidad de que se considere resecable una lesión es mucho mayor. En este estudio que hizo el doctor Vega en Canadá, se encontró que precisamente la concordancia de resecabilidad en pacientes que ya habían sido enviados a cuidados paliativos en una corte de pacientes en los que se encontraban metástasis hepáticas colorectales, de estos, el 44% en una revisión que se hizo cegada de otros cirujanos hepatobiliares, se encontró que ese porcentaje era resecable si estos si se hubieran llevado a una sesión interdisciplinaria donde hubiera un cirujano hepatobiliar. Como conclusión, es pues prácticamente la mitad de los pacientes que fueron enviados a quimioterapia paliativa en sesiones, en juntas tumorales, tumor boards, sin un cirujano hepatobiliar. Entonces, esto es muy importante para considerarlo. Por supuesto, también en las recomendaciones actuales de 2025 de la NCCN, pues está como un factor importante. Primero que nada, considerar la resonancia en todos los pacientes por su buena tasa de sensibilidad y especificidad, que es mejor combinada. Y si es potencialmente resecable, debe de determinarse en un equipo multidisciplinario, en una sesión de equipo multidisciplinario, un tumor board, que incluya a un cirujano experto en resecciones hepatobiliares.
Entonces, el impacto es mayor cuando el grupo submultidisciplinario tiene un cirujano colorectal. La evaluación radiológica, sabemos que el PET-CT tiene mayor sensibilidad, es menos específico ya que es solo es un estudio metabólico, pero se detectan la mayor cantidad de actividad metastásica de cáncer colorectal en este estudio y es comparable con la resonancia magnética. Pero sobre todo la importancia del PET-CT es la evaluación extrahepática de lesiones. La resonancia puede dar una resolución de subcentimétricas. La selección del paciente depende del pronóstico, ¿no? Tenemos que principalmente tomar en cuenta, uno, la resecabilidad determinada por el cirujano del equipo multidisciplinar, el cirujano hepatobiliar, y dos, considerar la biología tumoral. Esto es muy importante, sobre todo en las nuevas guías, ya que contamos hoy con esta herramienta, debemos de buscar tenerla en la biopsia líquida, en la biopsia de aguja fina de alguna de las lesiones, para ver si son tumores con altos ultra hipermutados, con un fenotipo ultra hipermutado. Esto hace que tengan mejor respuesta a inmunoterapias. Cuando no se tiene una mutación una tasa de mutación tan alta, es más difícil que nuestro propio sistema inmunológico monte una respuesta y es más difícil que podamos tener expresados algunas proteínas blanco de las inmunoterapias. Entonces, esto es precisamente determinar si son hipermutados o no hipermutados en su identidad genética de estos tumores. Ahora, el antígeno carcinógeno binario elevado, la enfermedad hepática extrahepática, son muy importantes para definir la resecabilidad. Entonces, cuando tenemos una presentación clínica, una evaluación clínica con una mutación, con una hipermutación, una tasa de mutación alta, lo consideramos un tumor que puede responder a inmunoterapia. Entonces, si tenemos una enfermedad resecable en el hígado, la recomendación inicial es hacer la inmunoterapia, que se consideraría un tratamiento neoadyuvante con inmunoterapia, y considerar la resección sincrónica. En el caso de que no tengamos un fenotipo que favorezca la inmunoterapia, también la opción en una presentación clínica sincrónica, si es resecable el tumor, lo que primero tenemos que hacer es dar quimioterapia neoadyuvante. Aquí no hay gran utilidad de la inmunoterapia cuando no se tiene este perfil genotípico de alta mutación, pero se hace el mismo sistema. Lo que se busca también es reestadificar al tumor, a lo mejor algunos que eran irresecables se vuelven resecables con el tratamiento no adyuvante. Ahora, en particular sobre la pregunta de nuestra plática, ¿qué es primero el hígado o primero el primario? Pues hay un lugar en la enfermedad sincrónica donde se prefiere hacer la resección de las metástasis hepáticas. Cuando el primario de colon coexiste con una enfermedad hepática extensa, se prefiere hacer un abordaje de las lesiones hepáticas con las herramientas que les habíamos mencionado, porque si no se logramos una resección, una R0 del hígado, no se ha mostrado una ventaja de resecar el primario. Que todavía es debatible si tiene alguna ventaja resecar el primario cuando no podemos dejar R0 el hígado. Por eso hay ocasiones, por supuesto, en la enfermedad sincrónica, como lo vimos en la diapositiva pasada, hoy se recomienda siempre dar neoadyuvancia, ya sea que inmunoterapia o quimioterapia. Y sobre todo cuando el primario está localmente avanzado, pues hay que irnos
con este particular punto, ¿no? La opción es esta, la quimioterapia sistémica, metastasectomía y después proceder a la cirugía del primario. Esta es la cirugía por etapas. La resección combinada, por supuesto, es una opción y también la resección combinada o sincrónica, es decir, se planea la cirugía de resección del primario y del tumor de las metástasis cuando la enfermedad hepática es oligometastásica, tiene pocas metástasis solo en el hígado, y es resecable, es fácilmente resecable con una morbilidad baja y el primario también se encuentra localmente no tan avanzado. Esto es aún así la supervivencia a un año, aunque es buena, a 5 años ronda el 40% y la libre de enfermedad, solo la cuarta parte de pacientes se encuentran así. ¿Cuál es digamos, la justificación de hacer la cirugía primero del hígado? Tenemos mejor adherencia. Tres cuartas partes de pacientes completan esta estrategia y la sobrevida total en pacientes con una enfermedad extensa, y cuando el primero está localmente avanzado, la morbilidad, aunque es alta, la supervivencia se mantiene arriba del 30%. La mayoría como les mencionábamos al principio, son no resecables al diagnóstico. Cada vez consideramos más la quimioterapia. Y como les digo, las recomendaciones actuales, pues es tratar siempre de hacer no adyuvancia, ya sea con inmunoterapia o con quimioterapia. Y pues bueno, la resección ya una vez empezada la quimioterapia, cuando se trata de una enfermedad irresecable y estamos buscando la conversión a resecabilidad con la neoadyuvancia, ahí sí la resección está indicada tan pronto cuando se alcance el estatus de resecabilidad. Cuando la enfermedad inicialmente ya era resecable, se tiene que concluir el esquema. Entonces, el rol de la terapia en los no adyuvante, en los resecables, en las metástasis resecables, es que permite valorar la biología, tratarme con metástasis y reducir el volumen de resección. Aunque sí, efectivamente, la mayoría de estudios no prueban mejorar la supervivencia, sí mejoramos teóricamente la posibilidad de tener un tratamiento menos mórbido. Eh, y sobre todo que pues, se puede mejorar teóricamente el pronóstico en pacientes con alto riesgo de recurrencia. Dentro de la enfermedad sincrónica tiene menor supervivencia debido a que se considera que la biología es más agresiva y la resección sincrónica de las metástasis, como habíamos comentado, sí está recomendada en la mayoría de los pacientes en los que se encuentra enfermedad sincrónica con posibilidad de resección R0. Este, y dejamos el quitar primero las lesiones, las metástasis hepáticas en los pacientes donde se considera una enfermedad metastásica avanzada o extensa en el hígado y que vamos a irnos a algunas resecciones más agresivas. Y debido a que ahí está el beneficio de tener la resección R0 antes de continuar con la resección del primario, porque de este modo es el único modo en el que vamos a tener una mejoría en la supervivencia. La enfermedad extrahepática no contraindica el manejo cuando tenemos enfermedad extrahepática resecable. La mayoría de estas recomendaciones están cuando se encuentran tanto metástasis pulmonares como hepáticas, ya que las metástasis pulmonares también tienen buen pronóstico en la resección. La ablación contra la resección, no hay duda, el beneficio mayor se encuentra en la resección hepática. La ablación se deja solo en tumores menores de 3 centímetros, cuando se espera una buena necrosis total con un margen mayor de 5 milímetros y cuando la resección se torna mórbida por las características del paciente. Estos son algunos ejemplos de las terapias locales.
La infusión arterial hepática se deja como una opción, habitualmente en enfermedad hepática irresecable y como tratamiento quimioterápico, digamos, paliativo. Sí incrementa la supervivencia, la infusión arterial hepática, y en ocasiones se ha reportado que la infusión arterial hepática de la quimioterapia se la puede hacer una enfermedad irresecable, convertirla en resecable. Claro, por supuesto, tenemos siempre el riesgo de toxicidad hepática. Como el trasplante, pues está como única, no está contemplado en las enfermedades sincrónicas como requisito indispensable para hacer el trasplante en una enfermedad por metastásica de hígado, es que sea una enfermedad metacrónica y algunos otros criterios de que se han encontrado en los primeros estudios que se hicieron en Noruega en trasplante hepático. Esto son algunas puntuaciones que se han ido manejando, se han ido comunicando, pero por supuesto esto todavía está en fase de obtener mayor información. La evaluación para trasplante, por supuesto, otra vez, una participación multidisciplinaria y una parte muy importante, lo único que se ha demostrado en estos estudios, pues es que no se debe de retrasar la evaluación para trasplante hasta que el tratamiento oncológico convencional haya fracasado, porque entonces no va a tener ningún beneficio el trasplante. Como conclusiones, entonces un equipo multidisciplinario debe considerar un cirujano colorectal y un cirujano hepatobiliar dentro de este tumor board. En los pacientes con enfermedad sincrónica debe hablarse la resección sincrónica siempre como primera opción. El hígado, ha sido una estrategia que ha mostrado beneficio cuando el primario es localmente avanzado o cuando la enfermedad hepática es también avanzada. Y en enfermedad metacrónica, las alternativas de tratamiento se amplían al trasplante. Muchas gracias.